El triunfalismo mostrado hoy por Pedro Sánchez en el Congreso cuando se le ha preguntado por los casos de acoso sexual que acercan al PSOE contrasta con la inquietud real que cunde entre diputados, militantes y sobre todo entre muchas socialistas indignadas al ver cómo su partido ha intentado silenciar estos episodios. Caso Salazar, Torremolinos, Diputación de Lugo y los que todavía pueden aflorar. Al PSOE se le desmorona una supuesta autoridad moral en materia de igualdad. Varias mujeres han roto su silencio y señalan a una organización que en lugar de protegerlas, las ha dejado solas. Un partido que prometió en su camino a la Moncloa regeneración, ética y feminismo y que hoy se ve atrapado por aquello que juró combatir. Y la incoherencia, les guste o no, no se puede maquillar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Acoso, tocamientos, mensajes obscenos, promesas de trabajo a cambio de sexo, abuso de poder. Ese es el patrón que se repite una y otra vez en los casos que afectan a cargos del Partido Socialista. Y la respuesta desde Ferraz, lamentablemente, ha sido casi siempre la misma. Silencio, mirar para otro lado y esperar a que el escándalo se olvide lo antes posible. Menos mal que, como siempre, estamos aquí los medios de comunicación para destapar estos escándalos. Hoy conocemos otro supuesto caso, el del presidente socialista de la Diputación de Lugo. Laura Zambranos, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, él lo niega todo y se ha dado de baja de militancia del partido por orden precisamente del PSOE. Pues sí, hasta 6 mujeres confirmarían que se sintieron acosadas por él. Una de ellas incluso ha trasladado en las últimas horas una denuncia por el canal interno del PSOE. Esta mañana estallaba así el que ya es el tercer escándalo de acoso sexual en el Partido Socialista en las últimas semanas. Él, José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, por la mañana negaba todo y ante los medios mostraba así su intención de seguir en el cargo. Si se lo piden, va a dimitir. Eu vou seguir traballando polo Concello de Monforte e pola provincia de Lugo. É todo o que podo decir. Y tan solo unas horas más tarde convocaba rueda de prensa, pero en este caso para decir que se va. Sigue manteniendo que es inocente y que estas denuncias son falsas. Dice que él no ha acosado nunca, aunque sí que reconoce chistes machistas. Así anunciaba que se aparta, aunque se aferra a la alcaldía de Monforte de Lemos. Vou solicitar a suspensión cautelar de militancia para non perxudicar ao Partido Socialista ata que se resolva este expediente, ante o cal me personarei, evidentemente, e tamén para defenderme con máis liberdade dende o punto de vista xudicial. En segundo lugar, presentarei a miña dimisión voluntaria para non perxudicar a institución provincial como presidente da Diputación. Y como en los casos de Paco Salazar o Antonio Navarro, les desvelamos las acusaciones de las víctimas. Lo destapó ayer el programa Código 10. Ellas aseguran que José Tomé abusaba de poder con las promesas laborales. Fíjense, les decía, puedes llegar a ser funcionaria o interina a cambio de sexo. También relataban que él informaba de que iba a quitar, les iba a facilitar una plaza. Otras de las acusaciones de acoso se producían en el ambiente laboral. José Tomé les mandaba mensajes, les hacía llamadas con comentarios sexistas en el que en medio de una reunión, por ejemplo, les tocaba debajo de la mesa y ellas afirman que llegaban a evitar sentarse a su lado porque se sentían incómodas. José Tomé también les hacía comentarios sobre su físico o sus pechos en mensajes y llamadas.
Y este no ha sido el único caso que hemos conocido. Hoy en el Partido Popular, acusaciones de acoso sexual hacia el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Se trataría de 2 concejalas, pero ellas después han desmentido los hechos. Él también lo niega y quien sí ha interpuesto denuncia es el Partido Socialista. Landaluce, que también es senador, ha solicitado la suspensión de militancia y su vínculo con el partido, aunque seguirá al frente de su cargo. No me van a tapar la boca en la defensa de mi inocencia. Estoy siendo acosado, utilizado y perseguido por el Partido Socialista. Porque si tuvieran algo, lo hubieran llevado hace ya casi un año, cuando lo anunciaron. Es humo. ¿Por qué lo hacen ahora? Pues puro oportunismo político. Han estado esperando los momentos porque solo tienen un objetivo: desgastarnos políticamente. Bueno, pues los casos de Paco Salazar, el alcalde de Torremolinos, y el último, el del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde socialista de Monforte de Lemos, han protagonizado hoy el cara a cara entre Feijóo y Sánchez. El presidente, con un tono triunfalista que no se corresponde con la honda preocupación en la que está sumido el PSOE, tira del "y tú más". Y Feijóo le recuerda que el feminismo no se predica, sino que se practica. Sí, es que en el último cara a cara del año no ha estado exento de crispación. En este caso no es para menos con los casos de acoso sexual. Así se enfrentaban Feijóo y Pedro Sánchez. ¿Qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza? El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen. Los eligió a todos porque están hechos a su imagen y semejanza. Usted no es mejor que ellos, usted es uno de ellos. Entre el acosador y la acosada, usted está con el acosador. El acoso laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. Este gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. ¿Ha pasado usted de hermana yo sí te creo a calladita estás más guapa? Visto lo visto, la lección de feminismo se la debieron de explicar a usted en los prostíbulos. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Bueno, no sé si es un error o está premeditado, pero no es acoso laboral, como dice el presidente, sino acoso sexual. Bueno, pues más duro y contundente ha sido el choque entre la leonesa Esther Muñoz y el ministro Bolaños. Hoy los socialistas se han sentido acorralados ante tantos casos de acoso sexual. Sí, la portavoz del Partido Popular en el Congreso le reprochaba cada uno de los escándalos y la poca actuación ante estos gestos de acoso. E incluso Muñoz recordaba que muchos de ellos pertenecían al círculo cercano del presidente Sánchez. Las mujeres tenían miedo de trabajar en Moncloa. Tenían miedo de trabajar con Paco Salazar, que había sido nombrado directamente por Pedro Sánchez. ¿Sabe por qué? Porque les pedía que le enseñaran el escote. Les pedía y les enseñaba y escenificaba felaciones delante de ellas. Se bajaba la bragueta y se la subía de en su cara. Es repugnante, señor ministro, repugnante. Y las mujeres después lo denunciaban y veían que el PSOE lo tapaba y que Pilar Alegría, que hoy ha desaparecido de este control, se iba a comer con Paco Salazar sabiendo todo. Señor ministro, esto ocurría a escasos metros de su despacho. ¿Usted no sabía nada? ¿Usted se ha preocupado por saber si estas mujeres, aparte de las 2 que han denunciado, había alguna más? Con usted, señora Muñoz, que esos comportamientos que usted ha narrado son repugnantes. Coincido con usted. Pero ¿sabe lo que sucede? Que las mujeres no esperan nada de PP Vox, porque saben perfectamente que cuando Vox les pide a ustedes recortes en derechos de las mujeres, ustedes, el Partido Popular, acceden solícitos a recortar los derechos de las mujeres para conseguir cualquier gobierno autonómico o municipal. No eran 3 anécdotas, eran los hombres del presidente. Ellos 3 le llevaron a Moncloa, ellos 3 le llevaron a la Secretaría General del Partido Socialista. Ábalos, Cerdán, Salazar. Corrupción, prostitución y acoso sexual. 7 años del PSOE en una foto. Vergüenza de que se machacara con un martillo un disco duro que contenía la contabilidad del Partido Popular. Estoy convencida que usted se avergüenza. Por tanto, aplíquenoslo también a los demás. Gracias.
Bueno, vamos con Abascal, que dijo hace unos días que el PSOE se disfraza de feminista, pero España es más peligrosa para las mujeres. Hoy también ha arremetido contra Sánchez por los casos de acoso sexual. Efectivamente, José Luis. Y es que Santiago Abascal le volvía a recordar a Sánchez que desde que está en el gobierno han aumentado las violaciones contra las mujeres. Mientras usted intenta olvidarse también de quién es Paco Salazar y de quién es el presidente sanchista de la Diputación de Lugo, las mujeres están en peligro porque han aumentado las violaciones en España desde que usted llegó al poder. Bueno, y en estos momentos tan delicados es donde se pone a prueba la alianza de los socios de Sánchez. Rufián carga duramente contra el PSOE, mientras que Sumar marca distancia. Los socios de gobierno hoy han sido menos críticos y han suavizado el tema generalizando. Urtasun dice que hay que luchar contra el acoso y que es cosa de todos los partidos. Las organizaciones políticas tenemos todas la obligación, cuando hay casos de este tipo, en primer lugar, de escuchar y de poner a las víctimas al centro de escucharlas. Eso es lo más importante. Creo que nadie lo entiende y lo que se le pide al PSOE, cualquier organización humana decente, es que proteja a las víctimas, en este caso a las mujeres que quieran denunciar y que deban denunciar. ¿Qué es lo que más le extraña de la actitud del PSOE? Lo inútiles que son en este caso y en tantos otros. Bueno, pues ahí viene la diferencia. Rufián carga directamente contra el Partido Socialista y Ernest Urtasun de Sumar, bueno, generaliza y habla de los partidos y no quiere concretar en ningún momento lo que está ocurriendo dentro de las filas del PSOE. Vamos a ver quién me acompaña esta noche. A mi izquierda, Luis Jaramillo, Luis Miguel de Dios, Luis Mimac. Me alegro mucho que estés de nuevo con nosotros. Gracias. Isabel Pérez Espinosa y Sandra Améz. ¿Qué está pasando en el PSOE para que de repente haya tantas denuncias de acoso sexual? Luis, ¿el machismo es estructural, como decía Pedro Sánchez hoy en el Congreso, o la izquierda tiene un grave problema que no es capaz de solucionar? Hombre, que el machismo sea totalmente estructural a mí me parece una defensa por parte del presidente del Gobierno bastante simplista y tratar de generalizar algo que yo creo que no podemos negar que está ahí y que hay que luchar contra ello al máximo, pero no creo que sea tan estructural o esté tan metido como ha tratado de dibujarlo hoy Pedro Sánchez. Yo creo que lo que está pasando sobre todo es que el Partido Socialista ha sido incapaz de reaccionar ante los casos que ha tenido, y ha tenido casos muy graves que además le hacen daño porque es darle como una línea de flotación más importante de su línea de defensa más clara, y no lo ha sabido gestionar. Contrasta la reacción de hoy del Partido Socialista con relación al alcalde de Monforte de Lemos, al presidente de la Diputación de Lugo, con lo que hemos venido viendo atrás. La rapidez, la inmediatez con el caso Salazar. No tiene absolutamente nada que ver. Y de paso es un entonar el mea culpa de cómo hemos gestionado esto fatal. Y luego, ver a los partidos mayoritarios tirarse los trastos a la cabeza sistemáticamente con cualquier cosa que salga, a mí me produce de verdad profunda tristeza. Yo no sé para qué sirven las sesiones de control, lo digo sinceramente. No se habla de un solo problema que pueda redundar en el bien de los ciudadanos. Es tirarse trastos sistemáticamente. Pregunta de la oposición, respuesta de lo que quiere el presidente del Gobierno y entrar en un toma y daca que no sirve absolutamente para nada. Luis, tiene que estar muy preocupado ahora mismo el Partido Socialista, las bases, la militancia, los votantes, por todo lo que estamos viendo. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que es necesario investigación de qué es lo que ha pasado, transparencia y contundencia. Es decir, cuanto antes se actúe y por lo menos se intente saber qué es realmente lo que ha pasado. Si hay unas denuncias de unas mujeres, pues está claro que tienen una cierta base lógica y por eso hay que, decía, lo de actuar con contundencia. El Partido Socialista, y cuando surge como lo del alcalde de Algeciras, pues también. Es decir, si a este señor está denunciado y tal, pero se mantiene como senador y se mantiene como alcalde de Algeciras, por mucho que dimita como el de Lugo, de dejar de militar. Yo te pregunto, ¿en qué momento hay que dimitir? En cuanto hay una denuncia interpuesta, bueno, en este caso no van a la Fiscalía, son por el conducto interno, protocolo antiacoso del Partido Socialista. En cuanto aparece una denuncia, ¿ya el político tiene que dimitir? Yo creo que cada caso es distinto, claro, que es un peligro porque basta que alguien, que pueda ser verdad o no, pues luego a ver qué pasa. Es que lo digo porque se está lucubrando en las últimas horas de si esto es fuego amigo también, ¿no? De cara al porsanchismo, etcétera. Y hay diferencias claras, es decir, hay 6 denuncias de mujeres en un caso concreto y en la otra hay denuncias de 2 mujeres que al parecer luego se han desdicho de lo que habían dicho. O sea, quiero decir, la presunción de inocencia debe existir para todo el mundo, pero yo creo que en el momento actual en el que tenemos y al que han llevado los partidos políticos con sus propios códigos,
que yo creo que deben de estar para aplicarlos, aunque a veces parezca que no los quieren aplicar, pues lleva a asumir una serie de responsabilidades y a afrontar la defensa de una manera mucho más libre, sin responsabilidades. Bueno, o como ha hecho el presidente de la Diputación de Lugo, que es un abandono cautelar de todos sus cargos, ¿no? Si luego finalmente se demuestra... El presidente de la Diputación. Esta misma tarde estaba en el pleno del Ayuntamiento. Sí, en el PSOE y en la Diputación. Él se mantiene como alcalde. De hecho, el Partido Socialista le ha pedido que dimita como alcalde. Y como diputado. ¿Qué te parece, Isabel? ¿Cómo lo ves? Mantiene como diputado, como alcalde. A ver, en cuanto a la preocupación del PSOE, yo creo que aquí hay algo más. Aquí no es que haya fuego amigo, es que hay ajuste de cuentas. Y veremos que sigan saliendo, que no puede ser casual que vaya saliendo uno cada día. Eso no puede ser casual. Otra cosa es que, bueno, pues en determinados... ¿Qué buscan? ¿Posicionarse para ese post-sanchismo? Si es que finalmente lo hay. Evidentemente posicionarse y evidentemente, bueno, pues ajustes de cuentas, evidentemente vamos a ver qué va a pasar después del post-sanchismo, evidentemente, porque Pero tú estás negando que haya casos de acoso sexual. No, yo no estoy negando eso, no, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que hay un ajuste de cuentas y que se puede estar utilizando este asunto. No estoy negando, desde luego, las denuncias que hacen las mujeres, pero me parecen demasiadas casualidades. Me parecen, y hablaba antes Luismi de la seguridad, y yo creo que los dos Luises, de la seguridad jurídica. Estamos hablando de denuncias anónimas. Estamos hablando de denuncias que ni siquiera conoce en su contenido o en su fondo el dimitido presidente de la Diputación de Lugo. Lo que realmente ha pasado aquí es que ha habido una denuncia a un hombre próximo a Sánchez y que se ha tapado. Es decir, cuando aquel comité federal en el que parecía ser, según los rumores que existían, se iba a nombrar a Salazar secretario de organización, el tercer secretario de organización de PSOE, esa mañana denuncian a las mujeres. Una situación que debía haber pasado no el día anterior, ni el anterior, ni el anterior. Bueno, pues ahí tienes una casualidad. Se presenta por el canal del PSOE, prometen que van a actuar de inmediato y 5 meses después, hasta que no lo publica un medio de comunicación, no sabemos qué ha pasado de esas denuncias. Claro, sí sabemos que mientras tanto... Pero esto cuestiona tu argumento de cacería, ¿eh? Yo no tengo ni idea ahora mismo qué es lo que está pasando dentro del Partido Socialista. Es verdad que es sorprendente que en tan pocos días ocurran tantas denuncias. Es mucha casualidad que esa denuncia de Salazar aparezca. ¿Qué hubiera ocurrido? Es mucha casualidad que la denuncia contra Salazar se haga pública justo en la mañana en la que el Comité Federal le van a nombrar, que es que hasta entonces, mientras no era secretario de organización, las mujeres no denunciaban y denuncian en ese momento. ¿O alguien más lo conocía y las anima a denunciar y a hacerlo público? Pasan 5 meses, lo presenta la situación un medio de comunicación y a los 2 días aparece el alcalde de Lugo, que tampoco ha pasado ayer ni antes de ayer. Y es que a mí no me extrañaría que siguieran apareciendo denuncias que yo no tengo por qué poner en duda, ni muchísimo menos, faltaría más. Pero son muchas casualidades y si siguen apareciendo más, a lo mejor hay alguien que se está preocupando de recopilarlas y ponerlas a los... Oye, y bienvenido sea, ¿eh? Y bienvenido sea si les dan cauce, y bienvenido sea que les den cauce a las denuncias. Todo lo que se está denunciando, caiga por delante quien tenga que caer y en el partido que tenga que caer. En el partido que sea, en el partido que sea. Lo que pasa es que es verdad que son muchas casualidades y es verdad que puede uno tener la tendencia o la sensación de decir en un momento determinado que algo se está moviendo dentro del propio Partido Socialista, en esa estructura monolítica que rodeaba a Pedro Sánchez durante todo su mandato. Pero es que el tiro en la línea de flotación es tan grave, porque hace un daño, cualquiera que conozca al Partido Socialista sabe que estos casos hacen mucho más daño que la corrupción. Totalmente. Claro, pero tú date cuenta cómo han ido orillando durante estos años al feminismo clásico del PSOE. ¿Dónde está Carmen Calvo? ¿Dónde están aquellas mujeres que se opusieron a la ley del sí es sí? ¿Dónde están? Entonces, claro, si has ido orillando durante un tiempo el feminismo clásico, vamos a decir, a favor del feminismo más radical que necesitas para mantenerte en el gobierno y dando alas a las posturas que defendía en su momento Irene Montero y ahora Sumar, pues te encuentras pues con estas situaciones que vas generando un caldo de cultivo. ¿No os parece mucha casualidad que haya sido casualmente
Adriana Lastra, la primera que ha salido públicamente pidiendo que se fuera a la Fiscalía. Adriana Lastra. Sí. Mientras ¿Quién es el enemigo de Adriana Lastra? ¿Quién se llevó por delante a Adriana Lastra? ¿Cerdán? Santos Cerdán, sí, está claro. ¿Tú crees que Adriana Lastra, en su puesto de delegada de gobierno, Isabel, quiero está tan escuchar a Sandra, contenta allí? que lleva un ratito ahí escuchándose a los tres atentamente. Oye, pero bienvenido sea, si todo eso opinión. saca las denuncias. Sí, no, creo que se está perdiendo el foco y es algo que se ha conseguido con el impacto mediático que hemos visto en estos días. Lo primero, y por contradecir un poco al compañero, el machismo sí es estructural y no tiene ni colores ni partidos, afecta a todas las clases, a todas las estructuras, y quien haya acosado, fuera, y que se investigue sin ningún tipo de contemplación, venga de donde venga. Lo que me llama la atención especialmente es el oportunismo que estamos viendo en estos momentos, que se está poniendo como arma arrojadiza a quien le interesa, ¿no? Me sorprende porque partidos que nunca han defendido que existía violencia contra las mujeres, ahora se están sumando al barco porque están sacando un rédito político, lo cual me parece una vergüenza de que, como va a beneficiar a su partido... Cuando hablas de partidos en plural, ¿a qué partidos te refieres? Partidos en plural. Lo que estamos viendo es que... Dime qué partidos negaban la violencia contra las mujeres, por favor, pues Sandra. Bastantes. Ponle nombres, por favor, no digas partidos en general. PP y Vox. ¿El PP niega la violencia contra las mujeres? Bueno. Te has preguntado a ella y yo te contesto. Bueno, si me dejáis terminar... Vamos a que termine Sandra. Yo creo que el Pacto de Estado contra la violencia lo firmó el PSOE con el PP. Hacer el favor de no mentir, por favor. Ahora abordamos ese asunto. Ahora Quiero resulta que el PP Sandra continúe. Isabel, Luismi. Pero sí que te voy a hacer la pregunta. Pues estupendo. Me gustaría que respondieras qué partidos. ¿Qué partidos? Lo hemos visto. Niegan la violencia de género. Por ejemplo, Vox el primero. Es el que ha negado históricamente la violencia de género y ahora han salido como en defensa de las mujeres que han sufrido acoso dentro del Partido Socialista, sin ir más lejos. Luego cada partido tiene... ¿Y el segundo? Porque cuando hablas en plural, ¿cuál es el segundo? Bueno, de momento, Vox. Pues entonces es uno, Sandra. Vale, el partido. Pues Claro. El partido. Si te sientes mucho más cómoda, pues el partido. No, yo me siento cómoda con la verdad, Sandra, perdona. Yo me siento cómoda con la verdad y no con la manipulación. No, y cuando hay dos partidos que han firmado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y hay dos partidos que han estado legislando, cada uno cuando tenía, y en la mayoría de los casos, votando de forma conjunta, leyes y normas en defensa de las mujeres y tratando de prevenir la violencia de género, no faltemos a la verdad. No faltemos a la verdad. ¿Qué ha pasado en Valencia para que Vox apoyara al Partido Popular al nuevo candidato? ¿Qué ha pasado en Valencia? Dímelo tú. Pues sí, yo te lo digo. Dímelo, sí. Rebajar lo de que era violencia de machistas, se pone violencia de género. ¿Y eso es negar la violencia contra las mujeres? En parte sí. Eso es negar la violencia contra las mujeres. Y es lo que está diciendo ella. Es lo que está diciendo ella. Yo creo que ya sabe hablar sola, no hace falta que la defiendas. Si no hables por ella. Venga, vamos que termine Sandra. A ver si la dejas acabar. No, sí, Sandra. muy breve y lo voy a intentar, ¿vale? Sí, pero venga, voy a terminar vamos a por ello. Como decía también Feijóo, ¿no? Y el feminismo, claro que se practica y es el no usar a las víctimas también como rédito político para conseguir el titular, que al final se está olvidando de alguna forma a las víctimas de violencia de género y de violencia machista de este país y nos está poniendo en el foco la importancia y la revictimización que sufren ellas. El caso Nevenka, que mira, me lo traía apuntado, pero lo ha comentado Pedro Sánchez también, el caso Nevenka, que denunció, ganó el juicio y tuvo que emigrar de Castilla y León, de Ponferrada, por toda la revictimización que sufrió. Entonces, con esto me voy a que el machismo es estructural. ¿Sabes con quién pactó el PSOE? ¿Sabes con quién pactó el PSOE la moción de censura? Con el alcalde acosador. Pero que yo no estoy señalando a ningún partido político. Hombre, es que déjame que te haga una reflexión, Isabel. Sandra, es tremendo. No me quiero dejar la voz hoy, es que me quedan todavía mañana que hacer un programa. El caso Nevenka, que fue hace ya 20 y tantos años, donde es verdad que el Partido Popular tapó también y no quiso defenderla. Claro, ha pasado tanto tiempo, ha evolucionado tanto esto, que lo extraño es que a día de hoy
siga ocurriendo, que el Partido Socialista siga tapando casos como este. Esa es la clave. Estamos discutiendo si son galgos o podencos y no estamos yendo al fondo de la cuestión. Claro. Y el fondo de la cuestión es que es verdad que Vox ha estado negando sistemáticamente y ahora lo está utilizando, pero también recordemos que el Partido Socialista, que era el adalid y el jefe, ha sido el adalid y el máximo defensor, ha tapado. O ha tratado de echar encima. Pues por eso digo que vamos a ponernos a trabajar en la dirección de superar de una puñetera vez estos temas. Es decir, y de trabajar en el mundo de la educación, trabajar en el mundo de las relaciones, evitar en el mundo de las redes sociales, que es un tema dramático lo que está ocurriendo con las redes sociales y los jóvenes hoy en día. Pero, sin embargo, el propio clima de crispación en el que está instalado este país hace que es que aquí nos estemos tirando los trastos a la cabeza y yo vengo aquí a pegarme contigo, a pegarme contigo, a pegarme contigo. No, aquí nadie se pega, Luismi. Hombre, es una forma de hablar. Es una forma de hablar. Pero es que cualquier asunto parece que es que nos tenemos que oponer los unos a los otros con una radicalidad absoluta. El muro. No, vamos a trabajar. El muro, en serio. Luis, el muro. Bueno, pero intentemos también superar nosotros entre todos el muro. Bueno, quiero preguntaros cómo va a afectar todo este escándalo al voto femenino. Ahora que vienen unas elecciones, por cierto, Azcón ya ha anunciado que seguramente el 8 de febrero haya elecciones autonómicas en Aragón. Es decir, que íbamos a ser los primeros en Castilla y León y ahora se nos adelantan Extremadura, Aragón y luego seríamos Castilla y León. ¿Cómo va a afectar a las mujeres feministas, al voto de la mujer en general? Todo esto que está ocurriendo, decía antes Luis, que esto afecta y hace más daño a la izquierda que los casos de corrupción, que parece que ya los tenemos naturalizados. Isabel, ¿cómo lo ves? O Luismi, me da igual. No, puedo matizar lo que quería antes. Es decir, es que yo creo que yo creo que hay que puntualizar las cosas, porque yo creo que ni a Pedro Sánchez le dieron bien la información y Sandra, yo no sé si lo desconoce o tampoco lo tiene. Siendo totalmente, yo simplemente quiero recordar que cuando hablamos de cómo el PP, y es verdad que lo hizo, tapó el caso Nevenka, hay que también recordar que el PSOE no hizo ascos absolutamente para nada para pactar con el alcalde, que luego fue condenado, para hacer una moción de censura contra el PP. Pero es Entonces, es lo que estoy diciendo, pero te estás poniendo muy nerviosa, la verdad. No, yo no me estoy poniendo... Lo que estoy diciendo Isabel, es que estos perdona, con el caso Nevenka, a todos los partidos con políticos. Con el caso Nevenka, déjame intervenir a mí. El caso Nevenka fue bochornoso desde el principio hasta el final. Y la única víctima fue Nevenka, porque el Partido Socialista blanqueó al alcalde condenado. Eso no es verdad. Y quien defendió a Nevenka fue Charo Velasco, candidata del Partido Socialista en Ponferrada. Perdona, Luis Miguel. Perdona, déjame hablar a mí. Perdona. ¿Quién pactó la moción de censura al PSOE? ¿Quién presentó la moción de censura? Tienes que poner un reloj, porque entonces... Luis Miguel, habla, por favor. ¿Quién presentó la moción de censura? A doña Isabel que ella no estaba aquí cuando el famoso juicio sobre Nevenka, para ver las caras que había en las Cortes de Castilla y León en el Partido Popular, haciendo así porque lo primero que se filtró fue que había salido libre Ismael. Y cuando se dio la sentencia, unas caras, Luis se acordará, así. Yo me acuerdo también, estaba allí. Yo estaba aquí en las Cortes. Yo no estoy defendiendo la actuación del Partido Popular en el caso Nevenka, todo lo contrario. Por favor. Y ahora mismo quieren poner, el nombre de Nevenka a un premio, quieren poner el nombre de Nevenka a una actuación y se niega al Partido Popular. Y pues me parece francamente mal, porque la única víctima de todo eso ha sido ella. Lo que quiero decir es que me parece un poco vergonzoso que sigan utilizándola otra vez a ella y la situación que vivió el mismo partido que presentó una moción de censura contra el alcalde del PP en Ponferrada, la presentó con el partido independiente de Ismael Álvarez. Punto. Venga, Isabel, vamos a cambiar de asunto, que lo has dicho dos veces. Es verdad. Vamos ahora con un caso de corrupción que nos pilla más de cerca y que se está juzgando en la Audiencia Provincial de Valladolid. Me refiero a la trama eólica. Hoy ha sido el turno para los acusados en un juicio en el que se investigan 75 millones de euros en mordidas durante la concesión de un centenar de parques eólicos hace 20 años. Esta mañana ha declarado el que entonces fuera viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael Delgado, el principal encausado en esta trama, y asegura que todo lo controlaba de forma directa el consejero ya fallecido Tomás Villanueva. 36 años de prisión y 239 millones de euros de multa. Es la pena que se pide para Rafael Delgado, el principal acusado de la trama eólica, aunque su defensa
está basada. La decisión fue del consejero y tenía esa finalidad operativa, no quitar la competencia a los jefes de servicio, sino simplemente tener una interlocución más directa. Para Delgado fue el ya fallecido Tomás Villanueva quien ordenaba las paralizaciones de parques, quiénes se convertían en socios o cómo se asignaban los cupos de evacuación. La instrucción era clara. Sí, la instrucción era clara. ¿Podía decirle usted al director general, visto lo que está pasando, casi es mejor autorizarlos? Había una negativa del consejero a autorizarlos. ¿Asumió, por tanto, usted esta negativa del consejero? Y todos. Una jornada que empezaba a las 10 de la mañana, en la que solo ha dado tiempo a responder al Ministerio Fiscal y en la que el juez tuvo que intervenir en varias ocasiones. No, mire, es que eso no se lo han preguntado. Tiene que hablar más alto y más al micrófono. Además, ahora se le ha apagado, con lo cual ya... Yo no insisto, porque como si no quiere declarar, es su decisión. Dígamelo. Pero yo ya no se lo voy a repetir lo más. Lamento, si usted no pone interés en su grabación, es como que no quiere declarar. Eso no es lo que le han preguntado. Vamos a ver si, porque estamos aquí en un diálogo de sordos. Y vamos a ver. Delgado es el primero de un total de 15 acusados, para los que se piden más de 130 años de cárcel y 800 millones de euros en multas. Bueno, es una información de los servicios informativos de esta casa. Luis, la estrategia ahora, claro, es culpar al fallecido, a Tomás Villanueva. Una estrategia clara que ya se vio en el juicio anterior, el famoso juicio de la Perla Negra, y está claro, es decir, hay un fallecido, hay una persona desaparecida, que además era el consejero, pues está claro que todos los tiros van a ir por ahí. No tengo ninguna duda. ¿Cómo lo ves, Luis? No me ha sorprendido nada, pues la verdad. Lo que está diciendo Luis, efectivamente, van a desviar todas las culpas hacia Tomás Villanueva, que probablemente las tuviera, porque Tomás Villanueva era un hombre con muchísimo poder, con muchísima área de influencia. Y, en fin, lo que me extraña mucho, por ejemplo, es que, al margen de esa muerte repentina de Tomás Villanueva, es que se hayan publicado varias veces que tiene 82 cuentas en el extranjero, y nadie ha investigado dónde están, cómo han llegado, qué pasa con ellas. El otro día uno de los empresarios que fue forzado a hacer esos enjuagues que pedían, dice que le obligaron a poner 3 millones de euros en Mónaco. No sé, en fin, hay una serie de aparte de lo que esté diciendo Rafa, también en la época en la que mandaba a Tomás Villanueva y él estaba de segundo, había que echarle de comer aparte, porque Tenía poder. Sí, poder y además una chulería en fin, había que mirar a ver una serie de ramificaciones como esas. ¿Dónde están esos dineros? Pues claro, le echa la culpa a Tomás Villanueva, le sale alguna... En fin, a Rafael Delgado le sale alguna pena, digamos que pequeña, o alguna multa que no va a ser muy grande, como pasó en el caso de la Perla Negra, y todo ese dinero que ha desaparecido por ahí, ¿dónde está? Bueno, pues sí, es una buena pregunta, que se investigue. Ayer, Isabel, Alfonso Fernández Mañueco compareció a petición del PSOE en las Cortes. Tratan... entiendo, de desgastar y a 3 meses de las elecciones aún más. No sé si tiene ningún sentido, porque es verdad que Mañueco lo decía ayer. Yo era consejero, no era consejero del ramo de estos proyectos, que era Tomás Villanueva. Él, si no me equivoco, era consejero de Interior y Justicia, podría ser en aquella época. Sí, que era de cuando no tenía competencias Castilla y León de eso, pero... Sí. Y secretario regional del PP. Del PP. No sé si... Bueno, por ahí el Partido Socialista va a conseguir mucho. Bueno, pues es un desgaste en época electoral, y cada formación política utiliza lo que tiene a su alcance. Y ahora mismo, bueno, la verdad es que estar juzgando a estas alturas en el 2025 sí, es que... hechos sucedidos en el 2003, 2004... 2003, 2005, 2004, 2005... Bueno, pues lo que nos plantea es que seguimos esperando, lo decía Luismi ahora cuando hablaba de dónde está el dinero. Tantas veces hemos visto desaparecer el dinero, tantas veces hemos visto sentencias condenatorias en las que así todo no ha aparecido el dinero, no se ha devuelto el dinero, pues la verdad es bastante lamentable. Pero lo estamos viendo también con el caso Pujol. Estamos hablando de un caso de hace 15 años, que lleva una instrucción de una década, que se va a juzgar ahora, que va a acabar el juicio dentro de un año, que el principal, porque ahora mismo tiene 95 años, la otra ya, su mujer ya falleció. Es decir, la lentitud de la justicia en estos casos y en todos en general, pero sobre todo en estos casos de la cosa pública, le da muy poca seguridad a los ciudadanos, porque al final, cuando pues hay unas denuncias, se abre un procedimiento judicial y lo que estás esperando, y ahora estás hablando de gentes
que ya no sabes ni dónde, pues yo solo espero que ni todos dónde estos casos están. los que estamos analizando estos meses en la mesa, Begoña Gómez, Hermano, Ábalos, Coldo, etcétera, se solucionen cuanto antes, porque yo no tengo fuerzas para seguir analizándolo día tras día, se puede hacer eterno. El de las mascarillas parece que el Tribunal Supremo lo abre a juicio en España antes. es lenta, pero muy también lenta. es verdad que las instrucciones se ralentizan mucho, en gran parte por culpa de acusados y tal, que ponen un recurso, ponen otro, bofín, pumba, pumba, y claro, eso se va retrasando, e incluso intentan nulidades. ¿Los sistemas garantistas? Claro, es que estamos en un estado muy garantista. Pero es así. Se conceden todas las garantías. Sandra, ¿algo que decir de esto? Conclusión, que parece que cuando se tiene el poder a todo el mundo le da por robar a todo el mundo, por especular, y estamos viendo todos los casos que están afectando. Hombre, a todo el mundo. Bueno, Isabel, a ver si me dejas hoy hablar en algún momento. Yo creo que hay pero gente Si te interrumpen, no pasa nada, ¿eh? Yo creo que es bueno, y más en esta mesa, no generalizar. No. Quiero decir que al final, oye, siempre hablamos de excepciones, de ovejas negras, Eso es lo de lamentable. garbanzos negros, pero... Son las excepciones y que Sí, son las pero que se iban a hablar. Visto lo visto, pues al final la desafección y el hartazgo Claro. que está generando, y eso, pues todos los días hay casos de corrupción, vengan de donde vengan, que al final, pues la ciudadanía, hoy no he dicho la ciudadanía en ningún momento, pues acabamos un poco harta, y también con estos casos que nos llevan también a cómo opina luego la gente en torno a, por ejemplo, las renovables, viendo lo que ha sucedido. ¿Qué pensará luego el resto? Puede dañar la imagen, ¿no?, de estas energías. Bueno, vamos a irnos a publicidad. A la vuelta nos queda todavía muchos asuntos que comentar. Leire Díez, que esta misma tarde ha sido detenida, el fiscal general del Estado, que ya conocemos la sentencia. Vamos a hablar también de un tema muy interesante, y es el acoso también de los jóvenes, de los escolares a los profesores, algo que tiene muy preocupado a la comunidad educativa. Enseguida volvemos. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en Cuestión de Prioridades con Luis Miguel de Dios, con Luis Jaramillo, con Isabel Pérez Espinosa y con Sandra Ámez. Ayer conocimos los 233 folios de la sentencia condenatoria del Supremo al fiscal general del Estado por haber revelado información secreta de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El alto tribunal argumenta que son hechos probados y concluye que García Ortiz no debió cometer un delito para rebatir una noticia falsa. Seguramente que este caso se lleve ahora al Constitucional, y mientras tanto el Gobierno sigue defendiendo a García Ortiz por defender, dicen, la verdad. Laura. Sí, ahora que ya todos han leído la sentencia, hoy en el Congreso una vez más hemos visto cómo el ministro de Justicia sale en defensa de García Ortiz, alegando que el resultado podría haber sido otro. Condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final, haciendo un ridículo histórico. Discrepo del fallo, discrepo de la sentencia, y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia. Los socios del Gobierno también cargan contra la sentencia de García Ortiz. Sí, en este sentido, unanimidad con el Gobierno. Tanto el Partido Nacionalista Vasco como Sumar o Esquerra critican la sentencia hacia el fiscal general. Nos parece mucho más equilibrados los votos particulares que vienen a decir que no hay pruebas suficientes para incriminar al fiscal general del Estado. Está claro que se ha condenado al fiscal general sin pruebas, que se ha condenado al fiscal general sin tener bien identificado el autor del delito al cual se le acusa. Yo, como demócrata, lo que tengo que decir y denunciar es que se está condenando e inhabilitando a una persona inocente. Y la que hoy ha jurado su cargo ha sido Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado. Lo hace casualmente un día después de que se haya conocido la sentencia contra su predecesor, Álvaro García Ortiz. La jurista salmantina lo ha hecho en este acto en el Palacio de la Zarzuela ante Felipe VI. Como curiosidad, por error no ha puesto la mano sobre la Constitución al jurarla, como sí marca el protocolo.
Bueno, pues mucha suerte a la nueva fiscal general del Estado y además salmantina de la tierra. ¿Y qué piensan nuestros seguidores en las redes sociales sobre los argumentos jurídicos de esta esperada sentencia? Pues vamos a verlo, José Luis, porque después de conocerla ayer, hoy les hemos preguntado si creen que la sentencia al fiscal general del Estado es justa. La mayoría de ustedes consideran que sí, en un 60%. El otro 40% de nuestros espectadores creen que no, que el resultado debería haber sido diferente. Bueno, y como esto de la corrupción y de los escándalos en el gobierno, o en el PSOE, perdón, es un no parar, esta tarde se suma un caso más. La Guardia Civil ha detenido a la fontanera del PSOE, a Leire Díez, y al expresidente de la SEPI, mano derecha de María Jesús Montero, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Además, también en este arresto se tiene en cuenta que la exmilitante socialista intentó sobornar, como ya les hemos contado, a 2 fiscales a cambio de suavizar las diligencias que afectan al entorno íntimo del presidente Sánchez. Si se trata de una detención que de momento está bajo secreto de sumario, en este caso se trataría de presuntas irregularidades sobre obra pública por comisiones en la adjudicación de contratos de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Este caso es totalmente diferente al otro por el que se la dio a conocer como fontanera del PSOE, por el que está acusada de presunto tráfico de influencias y cohecho. Y esta es la única reacción de los socialistas tras su detención. Respeto absoluto al trabajo que están haciendo la Guardia Civil y, como ya saben todos ustedes, no es militante del Partido Socialista y respetamos a la justicia y es el tiempo de la justicia. Bueno, decía Esther Muñoz también en ese pasillo del Congreso, la portavoz del PP, que van a faltar cárceles en España para tanto socialista que va a ingresar en ella. Bueno, claro, una cosa son los chantajes que hemos conocido de Leire Díez a los fiscales, pero ahora, Luis, está detenida por presuntas irregularidades en contrataciones públicas de la SEPI. Está en secreto de sumario esta cuestión. Muy secreto porque ha habido apenas sabemos nada. Sí. Sabemos nada. Lo que sí sabemos es que no era periodista de investigación y yo no sé si esto la acerca más precisamente al Partido Socialista. Claro, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que vaya personajes que estamos encontrando en la vida política. Es decir, podemos hacer una galería de personajes ilustres fuera de lo común. Parece ser que pero que han tenido mucho poder, que han cobrado de lo público y que han tenido... No, por supuesto. Ahora mismo Leire Díez está en los calabozos de Tres Cantos, de la unidad de la Guardia Civil. Mañana parece que va a declarar ante la UCO y que posteriormente lo hará ante el juez, y entonces se puede levantar el secreto del sumario hacia el fin de semana y podremos conocer algunos detalles. Se van conociendo algunos detalles que a mí me parecen bastante escalofriantes. Se ha detenido a Leire Díez y se ha detenido al expresidente de la SEPI. El informe de la Guardia Civil dice que el expresidente de la SEPI, en su paso por los cargos que ha tenido representación dentro del gobierno socialista, ha acumulado un patrimonio superior a los 5 millones de euros, que no es una cantidad pequeña. Y además ya están desglosadas prácticamente viviendas de 450, 540.000 euros, etcétera, etcétera. Una persona que nombró María Jesús Montero y que es una persona... Yo creo que políticamente este caso, o lo que vamos conociendo, a quien más puede afectar es a María Jesús Montero, puesto que él era una persona muy cercana a ella y que además promovió ella para ser nombrado primer presidente de la SEPI en el mandato del primer gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente, aunque el Partido Socialista se quiera desligar, yo creo que los casos de corrupción afectan al partido político en el que se suele desarrollar en su entorno. El hecho de que se dé baja un militante, me da igual que sea del Partido Socialista, que del Partido Popular, que de Vox, que del que sea, no significa que automáticamente el partido quede aislado, ni mucho menos. Hay una serie de responsabilidades y yo detecto... Estamos hablando, Luis, de que todos estos hechos se han producido cuando ya era militante, ya se dio de baja en junio de este año. Pues por eso digo que esto es otra china más en el zapato del Partido Socialista, no tengo absolutamente ninguna duda. Y algún día desentrañaremos la verdad de este siniestro personaje que es Leire Díez, que se ha arrogado, parece ser, por lo que dice el propio Partido Socialista, se ha arrogado unas responsabilidades que no tenía, o ver si es verdad que era un agente más de Santos Cerdán. Eso habrá que verlo. Se te olvida un cargo más del expresidente de la SEPI. Ha estado trabajando casi 2 años en Servinávar. Entonces, claro, en el recordar que la gente Servinávar es la empresa de Cerdán. Eso es. La empresa que se presentaba en UTE con Acciona
Y que, por ejemplo, de los 70 millones más o menos de los túneles de Belate, lleva 6 millones de esos 70. Que se está investigando. Que luego se reparten distintas sociedades, se transfieren los dineros, una sociedad en la que estaba la hermana de Cerdán, otra sociedad en la que estaba no sé quién, allí también trabajaba su mujer, bueno, todos esos líos que tienen ahí. Curiosamente, el expresidente de la SEPI, que era interventor general de la Junta cuando María Jesús Montero era consejera de Hacienda y, como bien decía Luis, se lo lleva a ella y lo propone como presidente de la SEPI, dimite en el 2019 porque bueno, pues se abre un proceso, además lo contó él en el Senado, que le han absuelto hace 4 días al pobre, le han absuelto hace 2 días y hoy le detiene la Guardia Civil. En la comisión del Senado que compareció recientemente, a preguntas de uno de los miembros de la comisión, le plantean la cuestión siguiente: ¿qué nos dice usted del piso que tenía alquilado la SEPI y en el que presuntamente mantenía Leire Díez las reuniones con todas estas gentes para hacer las cosas que ella hacía de sobornos, amenazas, pero bueno, todas esas cosas que se le acusan a Leire? Vamos a ver. Había un piso alquilado por la SEPI que se pone a disposición de Leire Díez para que ella opere allí sus labores de ironía entre comillas, periodista de investigación. Se cesa o dimite, no lo sé muy bien, de presidente de la SEPI cuando se abre el caso de Aznar Collar, que es el que se le ha absuelto hace 2 o 3 días. Y curiosamente, ¿dónde acaba el expresidente de la SEPI? Trabajando con Cerdán en Servinava. Hombre, sí, la verdad es que... a ver... No sé qué contratos públicos puede tener en común con Leire, pero desde luego mucho en común con todo esto sí tiene. A Leire Díez me parece que tienen que procesarla o ir a la cárcel, pero sobre todo por gilipollas. Así de claro, porque hombre, las cosas que ha hecho, las cosas que dice, las cosas que tal, hay que saber exactamente... Hemos conocido muchos fontaneros de los partidos. Y tú más, que has estado más tiempo tratando a los políticos y haciendo información. Pero tan política. tontos no. Pero no eran este perfil. Tan tontos perfil. Claro, aquí ha estado en esta mesa Ismael Vox. Y él me lo dijo claramente. Dice, yo he sido fontanero del Partido Socialista. No, ha habido muchos. Tiene absolutamente nada que ver. Como persona que está dentro de la organización, ocupándose de temas de la organización. Pero no llegan a estos niveles. Pasan informaciones y tal, pero es que esta tía se ha arrogado unas representaciones que yo no sé si se las ha dado a alguien, se las toma ella y están saliendo ahora las cosas que hacía. Por eso digo que tenía que ir no por choriza o por tal, que eso ya lo veremos los jueces, sino por gilipollas. Porque vamos, las cosas que estamos viendo es de decir, pero bueno, ¿a dónde va esta persona? Así hay muchos, que dices, pero ¿cómo puede ser tan tonto alguien de los que hacen cosas que luego cuando les pillan, pero este tío pensaba que... Pero ¿por qué una reunión que convoca ella va Antonio Hernando? ¿Por qué va Antonio Hernando a una reunión que convoca ella? ¿A quién meten? Si empezamos con eso de las reuniones en todos los sitios... Tienes que mirar a quién ponen en determinados puestos. Porque Leire estuvo de directora de comunicación de ENUSA y cobraba más de 100.000 euros. O sea, y yo entiendo... ENUSA es el presidente, el exgerente, el que no sabe explicarse delante del juez qué controles. Y le dice al juez, le pregunta el juez, ¿y cómo controlaban ustedes los pagos de las facturas? No, no los controlábamos. ¿Pero ustedes a quién se los entregaban? No, no tenemos control de a quién se les entregaba. Ese es el presidente. Bueno, pues ahí hay un debate. Quiero preguntarle a Sandra, claro, la capacidad del político de saber elegir y de saber seleccionar a quién va a ser gente de su equipo, que estén por debajo de ellos, asesores, altos cargos, etcétera. Estamos viendo que se están equivocando, muchos se han equivocado y al final le salen estos problemas. Y luego está la responsabilidad invigilando también del propio líder político de no saber qué están haciendo tus secuaces, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, creo que también es muy difícil el conocer luego interiormente lo que cada persona haga o deje de hacer, ¿no? Y aquí sí que iba a comentar la importancia de esa responsabilidad política, ¿no? Es decir, que dentro de los diferentes partidos políticos, en este caso el PSOE, den explicaciones claras, establezcan protocolos claros para que este tipo de situaciones no se vuelva a repetir y evitar todas esas prácticas irregulares que está habiendo ahora mismo dentro del Partido Socialista. Bueno, lo que pasa, claro, siempre están los cargos de libre designación, es decir, los cargos a dedo, que yo siempre he pensado que los partidos, los políticos tienen derecho a tener gente de su máxima confianza. Cuando hablo de máxima confianza, pero tienen que ser funcionarios. Y asumir responsabilidades. Mira que bien lo resolvió Esperanza Aguirre cuando me han salido ranas. Claro. Salieron 7 u 8 ranas. El problema es decir que no le conoce. Yo creo que está muy claro. Tú puedes nombrar como personal de confianza, y además creo que debe de existir ese tipo de personal, porque hay asuntos
que se tienen que tratar dentro de una máxima y absoluta confianza. Si te sale rana, tienes que asumir una responsabilidad. Y No vale decir, es que me engañó. ¿Cómo pudo ser el caso de Carranzaguirre? O decir que no los conocía, como Pedro Sánchez. A los dos vicepresidentes en la cárcel. Claro, pero si a mí me da lo mismo que sea Esperanza Aguirre que Perico Los Palotes, te quiero decir, tienes que asumirlo, claro que sí. Bueno, no sé si habéis asumido la sentencia del fiscal general del Estado, ahora que ya la tenemos, después de 19 días esperando, si los argumentos jurídicos son los que esperabais, si, como decía el ministro Bolaños, no la comparte en absoluto y se mantiene firme en lo que dijo en su día, o como dijo ayer Óscar López, que hay guiones de Hollywood que son demostrando que menos creativos que el gobierno tiene por estas las instituciones. Sí, lo cual me parece, esa declaración me parece muy grave. Desafortunadísima. A mí me parece más grave la sentencia, porque es la crónica de un fallo anunciado. Es decir, se sabía que iban a hacer esto. Claro, porque han estado... O sea, eso lo explicaban muy bien los norteamericanos cuando decían hay dos formas de acercarse a un tema. Es decir, ¿quién mató a Kennedy? O porque Oswald mató a Kennedy. Es decir, en la segunda parte ya das por sentado que ha sido Oswald. Y aquí han hecho lo mismo, es decir, estaban sabiendo perfectamente que iban, desde mi punto de vista, a condenar a este hombre. Me parece gravísimo lo que estás diciendo, Luis. A mí no. Presuponer, a mí no. Sí. Pero es que se está demostrando. Del Tribunal Supremo, están prevaricando. ¿Están prevaricando? Están prevaricando. Eso es lo que es la acusación directa. No, prevaricando. Bueno, no, prevaricar puede ser. Ellos iban hacia dónde. Claro. Sí. Pues eso es prevaricar. Pues muy bien. Pues ya está. Pues eso es prevaricar. Por mi parte sí. Los argumentos son absolutamente como escuchaba yo esta tarde, hay una parte de la sentencia que está muy mal, que es la argumentación jurídica, pero hay una muy buena, que al novio de Ayuso lo tiene que seguir juzgando. Hombre, mire usted. Pero es que eso no se juzgaba ahí. Es que claro, no va ahí. Que no lo puede utilizar. No, es que no va ahí. No la puede utilizar. Mira, eso se está lavando. Mira, vamos a ver. En la página 119 y 121 dice la sentencia que el fiscal le filtra la noticia a la SER, a Miguel Ángel Campos. Y entonces, claro, están diciendo que ha sido él el filtrador. En la página 149 a 161, en esas dos, están diciendo que creen las declaraciones que ha hecho Miguel Ángel Campos. ¿En qué quedamos? Es decir, para mí está muy claro, igual que en la instrucción, que tiene todos los fallos del mundo, el que hizo el juez Hurtado, pues claro, va enfocada, yo lo tengo clarísimo. Ahora, tú dices que estoy diciendo de prevaricar, eso lo están diciendo todos, muchísima gente. ¿Todos? No, hombre, la Unión, no, todos no, muchísima gente. No generalicemos. He corregido. La Asociación de Fiscales no lo dice. La Asociación de Fiscales no. La Asociación de Fiscales no lo dice. Y la Unión de Fiscales ha pedido la intervención de la relatora de la ONU porque cree que se han vulnerado todas las posibilidades de defensa. Y el famoso que viene desde los romanos, indubio pro reo, en caso de la duda a favor del reo, ahora se ha convertido en indubio te arreo. Y ya está. Bueno, pues nada, pues leña. A mí me encanta. Es decir, hay 5 magistrados del Tribunal Supremo que apoyan un fallo y 2 van en contra. Pero en este caso 5 no son más que 2. Sí, bien. son más que 2. 5 se equivocan y 5 prevarican. No. 3 jueces en la instrucción también prevaricaron. Los 3 jueces, los 3 magistrados en las partes de cuando se apelaban los pasos del proceso también prevaricaron. Ayer el presidente del Gobierno acusó a los jueces del Supremo de prevaricar. No. Acusó a los jueces Si estás diciendo que la sentencia es injusta... Eso se lo he oído decir a Aznar hace mucho tiempo. Si la sentencia es injusta, si la sentencia es injusta, si el fiscal es inocente, y lo dices tan categóricamente, si dices que el fiscal es inocente, estás diciendo que la sentencia es injusta y está asomada, está tomada... Bueno, perdona, entonces si el Tribunal Supremo dicta una sentencia condenatorio al fiscal y yo digo que el fiscal es inocente, ¿qué estoy diciendo? Que la sentencia no es válida, que la sentencia... No está diciendo que sea injusta, dice no que no sea válida, dice que es inocente porque cree que es inocente, pero no dice que la sentencia sea injusta. Pues sí, eso es otro matiz distinto. Vamos a ver si nos aclaramos. Sí. Vamos a ver si nos aclaramos. Están acusándoles de tomar una decisión a sabiendas que es injusta a los jueces del Tribunal Supremo. Y si tienen tanta seguridad, que vayan y les presenten una denuncia por prevaricación.
Pero ellos no presentan denuncias nunca. Contra nadie. No es esa la vía. Contra nadie. Bueno, la vía ahora va a ser ir al Constitucional. No, la vía es ir al No se puede ir por Constitucional, ahí. Va que es el primero a nuevo nulidad Tribunal de Casación. Constitucional Claro, y después al europeo, claro. seguramente. Y después a la, ojalá lo haga. a la aurora boreal. Al europeo. Sí, claro. Que lo que no puede ser en este país es que si la sentencia no nos gusta es injusta, si la sentencia nos gusta es justa, y a mí eso me parece tremendo. El Constitucional enmienda la plana en un momento determinado el Supremo, que no es su ocupación, pero que ya lo ha hecho justamente. El Supremo dicta una sentencia que no gusta a un determinado sector, la sentencia es injusta. A mí me parece gravísimo que desde el Gobierno de la Nación, una institución, la más importante si se quiere, se esté cuestionando a otra institución y que haya ministros que estén aireando, choteándose y diciendo que un guión de Hollywood es mucho más Pero bueno, potente. Luis, eso no es nuevo. Quiero decir, no, pero estoy gobierno es lo que te estoy diciendo, que me parece gravísimo. Y de los magistrados desde hace mucho tiempo, no solamente por esta sentencia. No por eso. Bueno, vamos a ver, porque por primera vez los jueces se han manifestado contra una decisión del gobierno y de las Cortes. Un Estado, un poder contra otro poder. ¿No tienen derecho? No. A eso no. No pueden manifestarse. A eso no. Pero no los han manifestado, tienen derecho. Pero eso es normal. Es normal. Bueno, si tiene sus argumentos. Ya, claro. Pues igual pasa ahora con el gobierno. No, pero tiene sus argumentos. Pero si el gobierno puede decir, yo la intervención de Bolaños hoy no la cuestiono. Los jueces a las discrepo de la sentencia. Claro. Por la ley de amnistía que había sido aprobada y por otro tipo de cosas. Por un proyecto de ley que es el proyecto Bolaños, que hacía lo que hacía. Los secretarios judiciales también se manifestaron para mejorar sus condiciones. No. Pero estamos olvidando una Cuando parte se concentraron en frente de los tribunales era por el tema de la amnistía y era por una decisión del Parlamento. Vamos a ver. Ya sabemos que las manifestaciones son lícitas y democráticas según si se manifiestan unos y son ilícitas y antidemocráticas si se manifiestan otros. Eso ya lo sabemos. Pero vamos a ver, que es que hay otra parte de la sentencia, que es otra parte del nudo gordiano de la sentencia y fundamental, que es la nota de prensa y que lo dice claramente y así lo defiende la Asociación de Fiscales, que la nota de prensa revela datos personales que no eran necesarios para dar por bueno que había una negociación o se estaba intentando llegar a una conformidad entre el acusado y la Fiscalía. Independientemente que los fiscales no tienen que estar saliendo dando notas de prensa, ni el fiscal general ni ningún fiscal cada 2 por 3 que alguien le cuestiona una actuación, porque entonces se dedicarían a otra cosa y no a estar interviniendo en defensa de la ley, que es su obligación. Es una nota de prensa que se defiende porque está luchando contra un bulo, pero es que el fiscal general no está para luchar contra bulos, no está para luchar contra filtraciones que hay en los medios. Y si así todo, Isabel, es que para desmentir un bulo no se puede cometer un delito. Y quiero escuchar a Sandra, que todavía no ha hablado sobre este asunto. Nada, muy breve, ¿no? Y viendo también un poco las reflexiones que hay en la mesa, es un fiel reflejo de cómo se está percibiendo todo como un campo de batalla, tanto la Fiscalía como la justicia. Y creo que el debate que tenemos que poner sobre la mesa, en vez de tanto ruido, es ver cómo reforzamos todas las instituciones para que no pase lo que está pasando ahora mismo, porque de verdad es un poco vergonzoso todo lo que está pasando, incluso, pues eso, como decía, ¿no? ¿Se refuerza el Tribunal Supremo, se refuerza el Poder Constitucional, el Tribunal Constitucional, se refuerza el Poder Judicial con los ataques constantes del Gobierno al Poder Judicial? Creo que tienen que ser al Pero el Gobierno tiene que guardar las formas, Luis. No es lo mismo. No tiene nada que ver, nada que ver. Tú puedes decir aquí lo que quieras de la justicia, el Gobierno no. El Gobierno no. Desde mi punto de vista está valorando y diciendo tal, pero no atacando. Coño. Y además hay otra cosa que me encantaría... machistas con toga y todas esas cosas que venimos escuchando desde hace muchos años. A mí hay otra cosa que me encantaría poner sobre la mesa, una derivación de la sentencia, que es cómo nos deja a los periodistas o al periodismo con mayúsculas. Es decir, los señores magistrados creen a uno que alardea de haber mentido y que encima no es periodista tampoco, que alardea de haber mentido y que lo lanza por tal, y sin embargo no cree a 6 periodistas, 5 o 6, que dicen que el fiscal es inocente, que ellos lo tenían antes que él, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso para el periodismo es un golpe bajo que dice, ¿quién va a creer a estos tíos si en una sentencia no los creen?
Pues mira, después yo de haber sinceramente no les creería cuando lo que estoy diciendo es que exculpo a uno y no digo quién es. Yo lo que puedo decir No se es... puede decir. Lo que yo puedo... Bueno, pues entonces no digas nada. No. Si guardas tus fuentes, No, perdona, no es que el digas secreto está nada. en la No, Constitución. si guardas tus Perdona, Isabel, que sí, el secreto profesional que sí. está reconocido en la Constitución. No está reconocido en la Constitución, Sí, pero bueno, sí no está reconocido en la sí Constitución, está. pero bueno, Coño, vamos a ver, léetela. vamos a Sí ver, está. vamos a ver. Como licenciada en Derecho me la he leído bastantes veces y he hecho 2 cursos de Derecho Constitucional, claro, porque vamos, en una ahora resulta que no me he leído la Constitución. Pero No digo vamos que a te ver, leas eso, pero vamos a ver, pero vamos a ver. Tú te das cuenta que lo que dicen él no es, pero no digo quién. Bueno, pues entonces no hables de tus fuentes, no hables de tus fuentes. ¿Por qué tengo que creer él no es, pero no digo quién? Y además, si sigues leyendo la sentencia, que ya veo que te has parado en las páginas que te llamaban más la atención, pero no en las otras, si lees la sentencia, la declaración de los periodistas es una parte de las pruebas que se valoraron en esa sentencia. Durante el proceso... Que no se valoraron. Durante el proceso... No, hombre, se valora... No, perdona. Que solo se valora si se valora en positivo. La sentencia dice que se ha tenido en cuenta los testimonios de los periodistas, pero la obligación de decir la verdad. Claro que sí. Si tú consideras que ha dicho Claro que mentira, sí. tienes Claro que sí. que denunciarlos. Claro que sí. Ahí. Y Claro no lo que han sí. hecho, ¿por qué? Claro que sí, pero ¿Por vamos qué? a ver. Fijaos, fíjate, Isabel, fijaos que os iba a preguntar que... Las pruebas de cargo eran las Isabel, declaraciones de déjame los terminar la periodistas pregunta, por ahora. favor, no hables por encima de Dios mí. mío, Todas las Dios tertulias te lo tengo que decir. Dios mío. Te iba a preguntar, Luis, si no hemos pecado los medios, precisamente, de querer condenar o querer absolver antes de conocer el fallo y la sentencia. Creo que los medios Veo que una vez ya conocida, seguimos haciendo Pero lo mismo. yo creo que los medios han tomado posición desde un principio. En general, tú te ibas a un medio o te ibas a otro y sabías lo que quería decir y se sigue manteniendo exactamente en la misma trinchera, porque desgraciadamente el periodismo, que puede aplicar lo que tú acabas de decir, ha caído en una senda de una trinchera que se lo tiene que hacer mirar, sinceramente. Y luego hay otra cosa. A todo esto hemos llegado por la anomalía de que un fiscal general que está imputado haya mantenido el cargo hasta el último día. Cuando un fiscal de rango inferior que el de él, si se ve incurso en un proceso similar, tiene que dejar el cargo. Es Y el cuando a él le defiende Otro fiscal otro a sus órdenes. Y toda la es decir, abogacía del Estado. a ti si te acusan, ¿va a ir un fiscal a defenderte, Luis? A mí no, ¿eh? Y lo ataca Ni el una fiscal, ni la... No, perdona, O sea, no que lo le ataca ataca. no, Sí, perdona, sí, no le sí, ataca una hombre. fiscal. Pero no quedamos en que el testigo tiene que decir la verdad. Hombre, o sea que le ataca a la fiscal de Madrid. claro que le ha atacado. El tribunal llama a declarar a la fiscal de Madrid, la fiscal de Madrid cuenta lo que pasó. Igual que la jefa de prensa. Exactamente, igual que la jefa de noticia. prensa. No creo que la jefa de prensa haya querido atacar a Cuando su alguien jefe. pregunta de dónde cree usted que ha salido a uno de los testigos, dice de la planta tercera. La filtración. Ahora resulta que Es la donde fiscal ha estaba la mentido fiscal. también. Bueno, Hombre, pues nada. O sea, Luis, no La te fiscal ha fías mentido, de la Luis. sentencia, no La te fías del fiscal- fallo, no es no que te no fías me de los fíe, testimonios no es que han que no ido me en fíe, contra es del de la fiscal. fiscal, en contra de la Al final eres sentencia. un antisistema, Me un anti todo. Yo he leído, yo reconozco una cosa, yo no soy abogado, sé de leyes pero prácticamente nada y reconozco que no me he leído íntegra la sentencia, pero sí que he hablado con personas que lo han hecho y que están en el mundo de la judicatura, tanto del mundo de la fiscalía como del mundo de los magistrados. Y me dicen que la sentencia está impecablemente redactada. Punto. Es lo que Fíjate, puedo yo decir. 9 días han tardado después del fallo. Luismi, ¿Por ha qué? pasó con la Porque- manada, no, pasó no, con no, los ERE. Sí. ¿Pero te parece que ha tardado mucho o poco? ¿Mucho o poco? Mucho. Porque yo 10 y hubiera media. hecho primero la sentencia y con el fallo. ¿Por qué sale el fallo antes? Para que no se filtrara. Para que no se filtrara. Bueno. Para que no se filtrara, que no es la o alguien primera de su vez. entorno. Pero que no es la primera Bueno, vez. vamos con otro asunto. Ay, por favor, de verdad. Rodríguez y ya estaba. Pero hombre, ya bueno, estaba pero vamos a ver, pero que se lo seamos habían un poco dicho- objetivos. se lo habían dicho Ha mal. habido más fallos de este cariz, que se ha comunicado primero el fallo y luego la sentencia. No, hay varios casos. Primero el fallo, bueno, En primero... casos muy notables para Porque- evitar la filtración de la sentencia. Porque es que normalmente no se juzga al fiscal general Isabel, del que estamos Estado. entrando Claro, en bucle y claro. estamos ahondando siempre lo mismo y nos vais a poner de acuerdo clarísimamente. Vamos con Chema Nieto, que nos dibuja hoy un tema de plena actualidad que preocupa pues, mucho a docentes, alumnos y también a los padres. Nos va a servir también para abrir un debate, vean. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz.
Según el informe anual del defensor del profesor del sindicato ANPE, cada vez en Castilla y León es más frecuente que haya profesores con ansiedad, depresión y bajas laborales, porque cada vez hay más alumnos retadores e indisciplinados que provocan, hablan mal, acosan y agreden a los docentes. No puede ser que los colegios e institutos se parezcan cada vez más al Parlamento regional. Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, al Parlamento Regional, al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Asamblea de Madrid, a todas las cámaras legislativas. Sandra, ¿qué está pasando entre los alumnos y jóvenes, tú que eres joven y que estás en el Consejo de la Juventud, para que se disparen estos casos de agresiones a profesorados? ¿Por qué se ha perdido lo que siempre hemos defendido y que teníamos inoculado, por lo menos mi generación y seguramente la vuestra, que era el respeto y la autoridad del profesor? Bueno, primero y tirón de orejas también, que siempre se muestra lo negativo de la juventud, vayamos donde vayamos. Entonces, el día que en medios de comunicación se ve algo positivo de las personas jóvenes, Hombre, si hay que hablar de yo voy a aplaudirlo. Pero en este caso no es el caso. Pero creo que el problema no se arregla señalando a una generación, en este caso de jóvenes, porque lo decía Chema Nieto al final, las personas jóvenes somos un reflejo de lo que está pasando en la sociedad en su conjunto, que vemos cada día en los parlamentos, sea donde sea, qué modelos de respeto estamos impulsando. Y creo yo te digo que los chavales jóvenes no ven las informaciones políticas, ni este tipo de programas, ni ven los plenos parlamentarios. Pero al final son sus padres, sus madres o sus educadores y educadoras. Y creo que también hay que entender el contexto ahora mismo que está viviendo el sistema educativo, de falta de recursos para el profesorado, de ratios también inalcanzables, incluso no es que el profesorado haya perdido esa autoridad, sino que estamos en aulas como ovejas de rebaño en el que el profesorado no puede atender a esas necesidades. Fíjate, Sandra, yo recuerdo, estoy recordando, en mi clase, yo creo que éramos 40. Sí. Ahora son 25 nomás. Sí. O sea, hay menos chavales en las aulas. Es más controlable para el propio profesor. Yo creo que es una cuestión de valores. Sí. De valores y de educación en casa también muchas veces. Eso es, ahí va lo siguiente, ¿no? Se nos está educando mucho en conocimientos, pero muy poco en valores. Estamos olvidando que están educando a personas que vamos a ser ciudadanía activa de este país, muchos conocimientos, que perfecto también, pero hay que complementarlo con esos valores que decías, ¿no? Se está perdiendo esa educación en valores. Una lanza a favor de la generación de Sandra. El respeto al profesor se ha perdido mucho antes de la generación de... Sí, puede ser. Mucho antes. La pérdida de autoridad... Cuando dejamos de llamarles don, claro, ¿verdad? Vamos a ver. Es decir, un profesor no tiene que generar miedo a sus alumnos, pero sí respeto. Es que no es lo mismo el régimen del terror que conseguir respeto. Es decir, tú hablabas ahora de que si éramos 40 o 35 o 42... Pero es que no se nos ocurría a ninguno de nosotros faltarle al respeto al profesor. Pero en muchas otras razones, ninguno de nosotros. Ibas a casa y te reñían tus padres. Hombre, claro, y ahora van los padres a pegar al profesor. Claro, sí. ¿Y vosotros no creéis que también en todo esto tiene mucho que ver que el consumo o el hábitat en el que se mueven fundamentalmente los jóvenes en el mundo de la comunicación es el tema de las redes sociales, el ser el gallito, el demostrar que somos los que hacemos la originalidad mayor, la gamberrada mayor, etcétera, etcétera? Y que eso tiene una serie de seguidores y algo de lo que hablábamos, que las personas que trabajan en ese mundo, los influencers, de los que hablábamos antes, es que a veces los escuchas y se te ponen los pelos de punta. Dices, y esto es la... Yo creo que lo ha hecho... Que no tienen consecuencias. Pero también hay modelos... Por eso te preguntaba eso. También hay modelos de creadores de contenido, no vamos aquí a poner a todos... A generalizar de nuevo. No vamos a generalizar, pero hay creadores de contenido que promueven unos valores espléndidos. Entonces creo que igual nos han dado el dispositivo, pero igual hay que regular de alguna manera también y enseñar a utilizarlo. Cómo se comporta la gente con los dispositivos. Las redes lo hay que ser positivos y hay que tener confianza y esperanza en que las cosas mejoren bastante. ¿Cómo? No es fácil. Y yo creo que en ese aspecto, lo que hablábamos hace un momento, las redes sociales hacen mucho daño. También es verdad que pueden hacer mucho favor, pero también a veces tienden y que hay que complementarlo con una buena educación familiar. Sí, eso es primordial. Lo que aprendas en casa... no tienen consecuencias, lo estabas diciendo tú ahora mismo. Tú, ante una falta de respeto al profesor, que en ese momento es la autoridad en el centro escolar, si tú llegabas a casa, vamos, desde luego... No se te ocurría decir decir nada. Pero es que ahora mismo...
el profesor pierde la autoridad porque quien se la quita son los propios padres. O somos, me voy a incluir, somos los propios padres, porque al final van a pedir explicaciones de por qué han expulsado a su hijo, que es un santo de clase, que por qué le han no sé qué, pero si le van a discutir las notas de los exámenes. Claro. Pero si van a las universidades los padres, si van a las universidades los padres, a hacer las revisiones de los exámenes con los hijos, bueno, no se puede, no se puede, ¿eh? Son mayores de edad, no pueden entrar los padres a las universidades a revisar. Padres, otra cosa es que el profesor lo admita. Ahí están los padres en la puerta acompañando. Pues padres de hijos universitarios no pueden ir con sus hijos a revisar los exámenes. Que no les hacen ningún bien, universidades, lo siento, ya han madurado, ya tienen 18 autonomía. años. Claro. Pero es verdad, exigimos mucho conocimiento y exigimos poco valor. Porque a mí me preocupa más que a mis hijas me llamen la atención porque su mal comportamiento que suspendan una asignatura. Fíjate lo que te digo. Se ha dejado la educación se ha sacado de casa. Y la educación se hace fuera, se hace a través de los medios de comunicación, a través de los medios sociales, a través de los compañeros, a través de los amigos, los profesores. Y en casa te acojo, te doy de comer, creo que una vida familiar de otro tipo, pero no se hace esa formación que yo creo que tendría que hacerse diariamente. Y yo insisto, las acciones no tienen consecuencias. Sí. Y cuando al final las acciones no tienen consecuencias, le pierdo el respeto a hacer cualquier cosa, porque no va a pasar nada. Y como no va a pasar nada... en breve hablar algo bueno de los jóvenes. Vale, tienes que dar temas tú para poder hablar de la gente joven, ¿vale? Y los influencers positivos. Eso. A mí me cuesta verlos, también te digo, pero bueno, a lo mejor es que, en fin, es cosa mía. Seguramente los haya que trasladen grandes valores y comuniquen bien y buenas cosas. Terminamos, como siempre, con un toque de humor para relajarnos un poco y con noticias curiosas que seguramente ustedes desconozcan. No se preocupe porque siempre Soraya Lázaro nos hace una recopilación de las más interesantes. Vean. Muy buenas noches, José Luis. Hoy me pilláis navideño porque es el mes de la Navidad, pero no quiero que me pille tarde, así que yo ya me voy preparando. Y no me pilláis en Madrid, me pilláis en Salamanca, así que un escenario nuevo. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Un gato se echa la siesta de su vida gracias a la decoración de un centro comercial. El gatito que se coló de mala manera en este centro se encuentra de repente con este gigantesco oso. El menino escala por la espalda del oso. Es de peluche y es gigante, imagínate. Y llega hasta su regazo, donde encuentra el gato la mejor cama que ha encontrado en su vida. Tampoco te creas que nadie dice nada. ¿Qué van a decir? Que vaya envidia. ¡Continuamos! La siguiente noticia me ha parecido súper curiosa. Existe una rampa de escape para camiones. Es una medida de seguridad para los camiones que han perdido los frenos. Si tienen algún problema, se meten en esta carretera y es como si fueran arenas movedizas. Y de repente se hunden en ellas y ahí se quedan atascados. Y es que me parece que es lo más... Porque como un camión pierda los frenos, dime tú cómo lo paras. Yo personalmente no lo había visto nunca y me parece interesantísimo. Un hombre de 88 años que seguía trabajando para pagar sus deudas recibe una cantidad donativa millonaria. Este hombrito, que tiene cara de buena gente por cierto, debía unos 200.000 euros. Su mujer cayó enferma y murió hace 7 años y estuvo pagando todo el tratamiento. Así que el Estado le ha quitado la pensión y tiene que seguir trabajando. Y un chiquillo influencer ha dicho, voy a cambiarle la vida. Y le ha regalado 1.700.000 euros. Ale, jubilado y sin deudas y a vivir lo que le queda tranquilo. Y por último, hoy os enseño la casa más grande del mundo. 170 habitaciones y vive una familia de 4 personas. Es la residencia de la familia real india. Algunos sectores incluso los dedican a eventos. Hombres que pueden dedicar el espacio a los Juegos Olímpicos si quieren, la verdad. Fue construido a finales del siglo XIX. Y es que a día de hoy lo siguen usando como residencia. O sea, su casa es un castillo. 4 personas viven en 2,8 millones de metros cuadrados. Yo vivo con una persona en unos 90 metros cuadrados. Cada uno se tiene que conformar pues con lo que tiene. Ya está de pasada. Y hasta aquí el cotillo de hoy. Yo me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semana que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Luismi, tú en tu casa del pueblo tienes esos metros. Si cuentas jardín, espacio... Tengo 2 hectáreas. ¿Tienes 2 hectáreas? Ríete tú del castillo de estos. Pero para trabajarlas. No sé si las trabajas o no las trabajas. No. Ya no. Es pequeña, la casa no es muy grande y el jardín está bastante bien, pero tiene mi hijo 3 perros, 3 pastores belgas, con lo cual, pues como si no... Ya. Ahora cuando llegue los tendré que meter, si Dios quiere, para allí. Bueno, pues para que llegue pronto Luis Miguel de Dios a su pueblo, que siempre me equivoco, digo que es Guarrate. Y ese era yo nací ahí, me crié y todo eso, pero vivo en El Pego. En El Pego, es verdad, en El Pego. Estoy pisando
algo por aquí. Vamos a terminar ya para que no llegue muy tarde y pueda sacar a los perros. Luis Jaramillo, Luis Miguel de Dios, Isabel Pérez, Sandra Ames. Muchas gracias y a ustedes les espero mañana, 11 menos 25 de la noche, aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.